serás salvo. Serás salvo. Con la boca confiesa, cree en el corazón y serás salvo. Ya. Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigos. Nuevamente estamos un día sábado, 23 de noviembre, en este programa de diálogo, de conversaciones sobre temas contemporáneos a la luz de las Escrituras. Yo quiero presentar a nuestros panelistas hoy día, la hermana Solán, si quiere saludar. Sí, buenas noches los hermanos, sean todos bienvenidos, Señor. Y damos gracias, Señor, por estar aquí nuevamente. Quedan todos invitados a participar para las consultas y cualquier pregunta que tengan duda será contestada según la palabra. Hermana Anita. También para mí, buenas tardes a todos los hermanos que nos ven. Para mí un placer esta invitación y estoy un poquito nerviosa. Ahí. Y estoy un poquito nerviosa, pero en el Señor voy a descansar un ratito los nervios. Bueno, vamos a orar un momento para pedir la bendición del Señor. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, en tu santa presencia queremos poner este tiempo y rogamos de todo corazón que el Espíritu Santo Todopoderoso nos esté guiando nuestros corazones, nuestras mentes, por medio de las Escrituras, Señor, para responder tantos problemas que hay en el corazón de las personas. Nuestro tema hoy día es la familia, Señor, y el matrimonio. Queremos rogarte, Señor, que tú bendigas esta conversación y bendice, Señor, las ondas por las cuales se transmite este programa, Señor, que no haya interrupción, no haya problema. Y bendice los corazones que la van a escuchar, Señor, que sean edificados con tu palabra para gloria y honra tuya. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanas, como dije, el tema es la familia. ¿Por qué la familia? La familia está bajo ataque. Hoy día se busca hacer, digamos, imponer un nuevo concepto de familia. El concepto clásico de familia, ¿cuál es? El matrimonio es la base de la familia y el matrimonio es entre un hombre y una mujer. El nuevo concepto de familia sería que el matrimonio puede ser entre un hombre y otro hombre y una mujer y otra mujer. O algunos la llaman monoparental, en donde puede haber solo un hombre que hace de padre y madre y mujer. Ahora, en casos de viudez, indudablemente que así es. Pero aquí se está pensando en otra cosa, la reproducción in vitro, como han hecho algunos hombres, algunos conocidos cantantes, y tienen 2 o 3 hijos con la reproducción in vitro sin tener mujer, porque ellos son homosexuales. Lo mismo sucede con algunas mujeres que son lesbianas. Entonces a esto se le está tratando de dar, digamos, un cariz de normal, de natural incluso. Entonces eso cuestiona, digamos, lo natural y lo tradicional, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Por otro lado, hay un cuestionamiento del matrimonio como un fracaso, debido a los divorcios, debido al feminicidio, al maltrato intrafamiliar, etcétera. Entonces se dice, pueden haber muchas familias porque el matrimonio clásico entre un hombre y una mujer falló, fracasó. Pero el problema es más general, porque aquí hay un fracaso global entonces. El pecado del matrimonio que puede haber entre un hombre y una mujer, que es un fracaso matrimonial, hay un fracaso social también. Como decíamos las otras veces, el pecado hoy día ya no es malo. Es un problema y a veces es bueno. Y lo que antes se consideraba moralmente bueno, hoy día se considera malo. Un retroceso, cosa antigua, cosa que ya no vale la pena. Entonces eso en términos globales. Y entiendo de que
que muchos hermanos, hermanas, cristianos, estén sufriendo estos problemas de matrimonio. ¿Por qué? Porque hay una escasa lectura, predicación, enseñanza sobre lo que es el matrimonio cristiano. Son poquísimas las predicaciones que se pueden encontrar sobre la familia. Y la familia tiene muchos problemas. Y afrontarla desde el punto de vista de los principios bíblicos, muchas veces los pastores, los consejeros se encuentran en dificultad. ¿Por qué? Porque no hay una adecuada preparación y estudio de lo que las Escrituras dicen. Discernir lo que dicen las Escrituras sobre este tema. Pensando esto, que el matrimonio es una institución que creó Dios. El matrimonio no es una institución producto de la evolución humana o de un proceso cultural, que hoy día lo podemos eliminar y cambiar. Bueno, yo dejo esta introducción para que, en este caso, la hermana o la hermana Anita hagan preguntas. Y vamos a ir viendo qué nos dicen las Escrituras respecto a los problemas y temas que aquí se puedan colocar. ¿Usted tiene alguna pregunta, hermana? Con respecto a la familia, a los hijos, cómo los padres lo deberían educar. Estaba viendo en el libro de Samuel, Elí, Elí, Samuel, tenía 2 hijos, Ofni y Fines. Y él no lo supo, o no, o les tenía miedo, o no sé cómo fue, pero no le enseñó bien a sus hijos. Pero sí, viendo que el ejemplo de su padre igual era el de sacerdocio, ellos pasaron por alto todo lo de su padre, le desobedecieron, porque él igual no le hizo caso a Dios cuando le decía, mira a tus hijos. Incluso él lo enfrentaba, pero muy suave, o sea, no hubo una disciplina para ellos. ¿Usted sabe dónde está el versículo, el pasaje? Ay, yo no lo tengo anotado aquí, pero es Samuel, primera de Samuel. Capítulo 2. Sí. No, porque el capítulo 2 es Ana. Capítulo 2, versículo 12. Sí. El pecado de los hijos de Elí. Ya. Sí. A ver, léalo. ¿Del 12 en adelante? Sí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol en la olla, en el caldero en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne a asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Ahí no va. Ellos no hacían la ofrenda a Jehová, tomaban todo para sí. Y si alguien les decía, no, pero eso no te corresponde, bueno, la tomaban por la fuerza. Sí. Eso significa, digamos, lo que correspondía a Dios, se lo tomaban ellos. Y en el versículo 22... Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. El 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová,
¿No me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mí altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre toda la ofrenda de los hijos de Israel. Siga. ¿Por qué habéis hollado más sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Eso. ¿Qué había sucedido? Había sucedido que Elí nunca le había puesto atajo a las acciones irrespetuosas que los hijos, porque esto seguramente no era una actitud que los hijos habían tenido de adultos, sino de niños. Entonces, ¿qué hizo Elí? Elí los dejó hacer. Y fíjese la reprensión: ¿qué es esto que hacéis? Yo escucho esto, no lo hagáis, es pecado. ¿Qué hicieron los hijos? No importa. Y Dios decidió juicio sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban dispuestos a obedecer a su padre. Pero su padre, en el registro bíblico, el único momento en que aparece reprendiéndolo es cuando ya son adultos. Y ya no había nada que hacer, porque eran ya hombres que se aprovechaban, y como hombres jóvenes no respetaban a su padre. Se acostaban con las mujeres que venían al templo, al santuario. Se aprovechaban de las ofrendas que correspondían a Jehová y las comían ellos. Entonces, ¿qué iba a hacer Elí? Cuando los reprende, ¿por qué? Porque alguien le dijo: mira, estamos hasta aquí con tu hijo. Pero ¿qué es lo que debería haber hecho un padre? Sacarlos de ahí. Ustedes se van de aquí. Ustedes se van de aquí. ¿Qué le dijo? No, pero ¿por qué lo hacen? Si es pecado, hijo, entienda. ¿Y qué le dijeron ellos? Estoy ni ahí. Sí, era muy livianito. Claro, entonces eso es lo que tuvo una consecuencia, que la promesa de herencia de sacerdocio para Elí fue cortada. Sí. ¿Por qué? Porque no había honrado a Dios. Dice: has honrado más tus hijos. O sea, has regaloneado tus hijos, aun cuando ellos me deshonran a mí. Y eso es lo que a veces hacemos acá. Incluso padres cristianos. Tenemos a los hijos como ídolos, pequeños ídolos, aunque ellos sean incrédulos, y los honramos más a ellos que a Dios. Y eso es normal y no nos damos ni cuenta. Pero hay muchos Elí, no solo incrédulos, sino también cristianos. ¿Usted, hermana? Yo quería profundizar, y es como retomar el tema desde el principio: el hombre y la mujer como una institución, el rol que tiene el hombre y el rol de la mujer. Tanto una mujer cristiana como el matrimonio cristiano, tanto como uno no cristiano, se ha perdido ese orden que dejó establecido el Señor. Y esto nos ha llevado a una consecuencia, a que nuestros hijos han perdido el rumbo, porque cada uno ha perdido el sentido del matrimonio. Nosotros como matrimonio hemos perdido el sentido, no estamos obedeciendo a la palabra. Veamos 1 Corintios 11:3. Leo. Léalo. 1 Corintios 11:3. Sí.
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahí nomás. Lo que entrega el apóstol Pablo es un principio que está a través de todas las escrituras, que es un principio de autoridad y de orden. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de los hombres. Y los hombres son cabeza de la mujer. Ese es un principio de autoridad. El principio de autoridad que viene de Dios no significa, en este caso, por ejemplo, que Cristo es inferior a Dios, ¿o no? Exacto. Cristo no era inferior No. a Dios, porque Él era Dios. Tenía Exacto. todos los atributos de Dios. Tenía un rol diferente. Él venía como hijo a cumplir, a satisfacer la santidad del Padre. Pero Él era Dios con todos los atributos que tiene Dios Padre. Es lo mismo el hombre y la mujer. Ahí no hay una diferencia de que la mujer es inferior y el hombre es superior, no. Son diferentes, tienen roles diferentes. La mujer fue creada para ayudar al hombre, pero fue una mujer en igualdad de condiciones, es decir, tiene la misma capacidad de inteligencia. Tiene otros aspectos que el hombre no tiene una mayor sensibilidad la mujer, por ejemplo, para determinados temas maternales, por ejemplo, a diferencia del varón. El varón generalmente tiene un llamado al sustento, a la provisión de su familia, y eso lo hace ser más externo, buscar la provisión fuera de la familia, para la familia. ¿Y la disciplina quién la pone? Espérese. Y la mujer tiene una tarea más resguardar, cuidar el hogar. Ella cría a los hijos. Entonces es como la primera maestra de los hijos es la mujer. Entonces son roles diferentes, pero no significa que la mujer es inferior. Y hablando en esto, porque está hablando el apóstol Pablo de, en general, esa es la autoridad. Ahora, el pecado, ¿qué ha significado? La rotura de esa autoridad. ¿El pecado qué ha significado? Ha significado, por ejemplo, hoy día que la gente no cree en Cristo. Es incrédula. Y si sabe de Cristo no quiere obedecerle porque no es religioso. No quiere que Dios se le meta en su vida. Porque ser canuto es fome. ¿Ah? Sí. No voy a poder fumar, no voy a ir a fiestas, no voy a ir a tener las amigas y las amiguitas que tengo. Me prohíben de todo, ¿no? Son fome. Somos fome. A mí ya me han dicho fome. Ya. Ah, Entonces, loca, claro, lunática, no fanática. conocen el gozo Y antes que les caía bien a todos. el Espíritu nos da, ¿cierto? Bueno, pero eso significa a nivel de matrimonio que el matrimonio entre incrédulos es una eterna lucha por el poder. Eso, pastor, se ha perdido como la modernidad, que decimos entre comillas modernidad, ha perdido la sensibilidad de autoridad en el hombre. En la mujer querer ser igual al hombre, pero en todo sentido, abarca todo sentido, Bueno, trabajo, hogar, educación, en todos los aspectos. Ahora, eso es parte de lo que ha generado el movimiento feminista. Ahora, el hecho de ser iguales no significa que yo tengo que hacer todo igual al hombre, pero se ha generado esta idea. Y es sentido común en muchas mujeres, porque si no hacen las mismas cosas de los hombres, ¿tú crees que yo soy inferior? No. Hoy día las personas que se dicen dueños de casa son acomplejadas, porque no trabajan afuera, no tienen un sueldo, etcétera, porque es como casi un ser inferior. Pero en la Biblia ser dueña de casa, esta es la cosa más completa, porque la dueña de casa tiene que ser enfermera, tiene que ser psicóloga, Profesora. maestra, profesora, instructora, ingeniera, Gaffiter. gaffiter a veces, ¿ah? Sí. O sea, Asesora del hogar. asesora del hogar. Es porque la mujer misma no ha valorado su trabajo, el Exactamente. trabajo en el hogar, porque porque es el trabajo la completo. psicología ha tendido a desvalorizarlo. La psicología moderna
de los años 60 en adelante, tiende a desvalorizar ese rol. Entonces, si las mujeres tienen que tener derecho a trabajar, y al sistema, como sistema capitalista, le conviene que entre mano de obra joven. ¿Por qué? Mano de obra de mujer, posibilidades de consumo. Pero, ¿qué ha afectado eso? El desarrollo de la familia. Y el mundo liberal. Porque, por ejemplo, a mí antes me decían, ay, trabaja, no soy tonta. ¿Cómo te vas a quedar en la casa? ¿Ve? Ese es el sentido. Entonces uno empieza, sí, tenés razón. No, mira que parezco aquí en la casa bruja. Entonces uno ve a las otras mujeres modernas, arregladas, tienen sus cosas porque es su plata. Entonces eso, el bichito malo, ahí se lo ponen a uno aquí, se lo insertan como el chip que lo van a poner ahora en la frente. Bueno, ese es el sistema. Entonces eso ha significado romper el vínculo de la autoridad. Además, porque la psicología moderna dice que a los niños no se los puede castigar porque eso produce trauma. Eso tenemos padres consentidores que están criando futuros delincuentes. Y eso se está viviendo ahora, los efectos los estamos viviendo ahora. Hijos que no respetan a los padres, que no respetan a los profesores, que no respetan la autoridad, que no respetan a Dios, que no respetan nada fuera de sí mismos. Entonces, ¿qué hijos van a tener ellos? Esto se va a tender a reproducir. Entonces, por una pretendida libertad, se ha destruido y se pretende destruir la familia. La pregunta que decía usted era sobre... ¿Quién disciplina? ¿Quién Porque disciplina? si la mujer es todo en la casa, el hombre solamente trae lo económico, el esfuerzo, el trabajo, ¿quién disciplina? Bueno, si hablamos de una familia cristiana, el hombre, además que hay que pensar esto, si hablamos de una familia cristiana, el hombre no solo es proveedor material, sino también espiritual y emocional. Y el principio que está a través de toda la escritura del matrimonio, hombre-mujer, cristiano o no cristiano, que la responsabilidad del matrimonio es del varón, no es de la mujer. Cuando Eva hizo comer la fruta, el fruto prohibido a Adán, y Dios intervino, no fue a Eva a pedirle cuenta. A quien le pidió cuenta, dijo, tú, que te dije, no comerás de este fruto, y le hiciste caso a tu mujer, etcétera, etcétera. Entonces él le pidió a él, porque yo te lo expliqué, yo te dije eso. Tú eras el que tenía que tener bajo control y enseñar a tu mujer. ¿Qué le dijo a Eva? ¿Qué has hecho? Entonces la mujer le echa la culpa a la serpiente. Pero a Adán, ¿qué le dijo? ¿Qué has hecho? ¿Y qué dice Adán? La mujer que me diste. Ahí comenzó ya el primer problema. El pecado, cuando entró, rompió ya la relación. Porque Adán, que era el responsable, le echó la culpa a su mujer. Y gracias a Dios, porque dice, la mujer que tú me diste, esa me dio de comer el fruto. ¿Y qué le había dicho él? Dios, tú te enseñorearás, tú serás el mayordomo, la mujer está para ayudarte. Entonces tú tenías a cargo todo. Eso no cambia, a pesar del pecado. Lo que sí se ha corrompido, porque se establece una lucha entre el hombre y la mujer. La mujer por rebelarse al hombre y el hombre por someter a la mujer. Y de ahí, de esa base, es la que nace el machismo y el feminismo. Una es consecuencia de la otra. Pero ambos son pecados. Porque no son bíblicos, porque no son en el orden de Dios. Son productos del pecado de la humanidad. Entonces, cuando usted me dice, ¿quién disciplina? En el caso de una familia cristiana, el varón, pero un varón que está en comunión con Cristo. Y entendiendo por disciplina, liderazgo, orden. Y podemos ver cómo tiene que hacerlo. Por ejemplo, veamos Efesios 5:21. ¿Qué dice Efesios 5:21? Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ya. Se fija y está hablando y lo vamos a ver más adelante, habla
a la familia, habla al varón, habla a la esposa, habla a los hijos, habla a los empleados y habla a los empleadores. ¿Mm? Que tienen que someterse unos a los otros. Por ejemplo, veamos qué dice, vamos a partir sin... ...5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, el modelo es Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Preguntó a alguien, incluso a aquellos que iban a ser de la iglesia, que eran pecadores, ¿quieren que muera por ustedes? ¿Tienen algo bueno ustedes por la cual yo pueda morir? Nada. Él murió en forma incondicional, por amor incondicional. ¿Mm? Entonces, si el varón dice, yo amo a Cristo y quiero ser como Cristo, bueno, la primera cosa es que tiene que amar a su esposa incondicionalmente, sea como sea. ¿Mm? ¿Y qué significa? Y ese es el sometimiento del varón. Ese es el sometimiento. El sometimiento al Señor, primeramente. Primero al Señor, y el sometimiento a su esposa es amarla incondicionalmente. ¿Mm? No retarla incondicionalmente. No gorrearla incondicionalmente. ¿Mm? No humillarla incondicionalmente. No. Amarla sin tratar de entenderla. Amarla no dice. Amarla significa, veamos por ejemplo, 1 de Pedro 3:7. ¿Qué dice? Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Ya, déjeme ahí nomás. Sabiamente, ¿qué significa? Con consideración por las necesidades de tu mujer. Eso es sabiduría. Es exactamente lo mismo que dice, ama a tu mujer incondicionalmente. ¿Mm? Porque el amor de Cristo que está en nosotros, según Romanos 5:5, nos debería llevar a amar a nuestra mujer incondicionalmente. ¿Mm? Yo no amo a mi mujer porque es bonita. Yo no amo a mi mujer porque ella siempre hace lo que yo le digo. No, yo siempre la amo. Y en cualquier circunstancia el trato del hombre tiene que ser amable, gentil. Puede ser duro, pero no le puede faltar el respeto. Como dice más adelante en 1 de Pedro. ¿Qué dice después? Dice, amar a vuestra mujer sabiamente, dando honor a la mujer, como a vaso más frágil. Eso significa dignidad. Dignidad. Reconozca la dignidad de su mujer. Entonces trátela como ¿qué? ¿Qué dice el...? Como a vaso más frágil. Claro, como algo que se quiebra. Porque desde el punto de vista emocional y del punto de vista físico, la mujer en algunos aspectos es mucho más frágil. Las mujeres lloran más que los hombres. No digo que los hombres no lloran. Pero, y eso habla de ¿qué? De una fragilidad psicológica. Respecto, una sensibilidad tal vez más fina, más de piel, o más sensible, como se diga. Entonces eso lo hace que y debe ser tratada un vaso frágil, sí, delicadamente. Ahora, esto no significa que no se pelea, pero incluso dentro de la discusión tiene que haber respeto. Después, ¿qué dice la tercera parte? Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Coherederas de la vida, o sea, tratarla como hermana. Está hablando de un matrimonio cristiano. Tiene que tratarla como una hermana, porque ella es una hermana en Cristo, de la cual Cristo versó su sangre por ella también. ¿Y qué quiere decir cuando dice para que vuestras oraciones no tengan estorbo? ¿Quiere decir la oración del esposo? O de la mujer. Si están peleados, sus oraciones no están llegando a ninguna parte. Porque están violando todos los principios de amar al prójimo como a ti mismo, partiendo de ahí para adelante. ¿Cuál es el prójimo del marido? La esposa. ¿Cuál es el prójimo de la esposa? El marido. El marido. ¿Se fija? Entonces, ¿y por qué está este mandato?
específico para el varón, porque eso es lo que le cuesta al varón. Eso es lo que le cuesta al varón, ser disciplinado en amar a su mujer. ¿Y qué pasa cuando los esposos están separados? Espérese, depende de las razones. Después, ¿qué dice? Las casadas, 22, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, ¿cierto? ¿El modelo cuál es? El Señor. ¿Y qué sucede? Sucede que cuando el marido no sigue esta regla de amar a su esposa incondicionalmente, le pone dificultades para su sometimiento. Le pone dificultades. Y ella entra en pecado, pero también está en pecado el marido. ¿Sabías? Están los dos en pecado. Porque no hay sometimiento ¿a quién? Al Señor. Pero ¿de dónde parte la responsabilidad del matrimonio? Siempre es del varón. Todas las indicaciones más específicas, por ejemplo, de Primera de Pedro, que dice al varón, el varón tiene que tratar de esta manera a su esposa. Porque él es el líder espiritual de su casa. Él es el sacerdote de su casa. Él es el que intercede ante Dios. Está puesto en esos términos. Entonces la responsabilidad no solo es material, también espiritual frente a Dios. Dios no va a pedir a las mujeres cuenta de su familia, va a pedir a los varones. Si abandonó su familia, si la trató mal, qué sé yo, le va a pedir cuenta a los varones. La familia es del varón. Entonces, la mujer que tiende a sobrepasar esto, de alguna forma, y es porque es la naturaleza pecaminosa, el hombre tiende a imponerse porque es el hombre, y la mujer tiende a rebelarse porque no es justo. Entonces ahí están peleando y se ponen de acuerdo una vez al mes y los otros 28 días pelean. ¿Ah? Entonces, claro, porque hay un conflicto. Incluso más, hay matrimonios que dicen, el marido no le da toda la plata para el mes. No, este mes no te dan nada porque te has portado mal conmigo. Chantaje económico. Y la mujer le dice, esta noche no te acostís conmigo. Chantaje sexual. Te acuestas en el sillón. Se acuesta en el sillón. Chantaje sexual. No miren las consecuencias que es para Claro, toda la familia. ¿eso qué significa? Que los dos están en pecado. Eso no excluye a la mujer de su pecado. ¿Y a quién hay que acudir? Al Señor. Pastor, una pregunta, disculpe. Si la mujer no trabaja, se queda en casa, el hombre trae el sustento a la casa, Bien. ¿el dinero lo tiene que administrar él o la mujer? Ahora, si el hombre es un mal administrador y es sabio y reconoce que, porque aquí hay algo que le dije en delante, ¿cuál es la disciplina? La sabiduría. ¿Y dónde el varón puede obtener la sabiduría? En la comunión con Cristo por medio de su palabra. Si él humildemente reconoce, mira, yo soy un re mal administrador porque cuando yo administro la plata no llegamos nunca a fin de mes. Se hace agua la plata. En cambio, hasta nos ahorramos plata. Y yo era así. Y yo, ¿sabes lo que hacía con el cheque? Yo sacaba la plata para el pasaje, para los cigarros. Ahí está, mira. Y ahorramos. Porque yo sabía que con ella, cuando ella administraba, ahorramos. Y no nos faltaba nada. Y eso que era incrédulo. Pero no era gil. Claro, y nunca nos faltó nada. Mi esposa, muy buena administradora en ese sentido. En cambio, por orgullo, dice, no, yo soy el varón, poder. Frente a la mujer, yo tengo la plata, yo tengo el poder. Yo tengo el poder. Ese es el gesto. ¿Y qué significa? Significa que a fin de mes se llega a pena, a veces no se llega, que hay que pedir fiado, que hay que pedir prestado, etcétera, etcétera. Entonces, si un hombre es sabio y se reconoce mal administrador, ahora si los dos son malísimos administradores, tienen que pedir ayuda al Señor y ponerse de acuerdo. A veces el hombre es mejor administrador que la mujer. Sí, yo reconozco que en mi caso, yo soy trapera, era... Ya.
Entonces, Todas la las mujer cosas. tiene que entonces, reconocerse. a la final le comíamos ropa, zapatos. Exactamente. y todo. La mujer tiene que Pero, reconocer gracias a Dios, ahora no. sabiamente, Sí. sabiamente, sí, Sí. administra tú, porque contigo siempre salimos ganando. ¿Me entiendes? Pero eso es un entendimiento que viene de qué? De nuestra comunión con el Señor y Sí. salvaguardando la relación matrimonial. Entonces eso es sabiduría, la sabiduría que viene de qué? De estar en comunión con el Señor, con Sí. su palabra. Entonces, ¿qué es lo que está eliminando ahí? Porque si el amor matrimonial es, ¿qué significa? Que yo me someto al otro y me niego a sí mismo. El hombre cuando Sí. tiene el mandato de amar a su esposa incondicionalmente, está significando, niégate a ti mismo. A la mujer cuando le dice, sométete a tu marido, le está diciendo, niégate a ti mismo. Porque la base del amor cristiano, como dijo el Señor Jesús, es la negación de sí mismo. ¿Cuál es el motivo de conflicto? No, en mis derechos. Yo soy igual a ti, así que me tenés que pasar la mitad del sueldo. O yo administro porque... Y el otro dice, no, pues yo soy el que trabajo, yo gano la plata. A mí me cuesta. A mí me cuesta, etcétera. Yo ahí la sudo. Amén. Eso Yo- es por el condoro que se mandó a Adán. Eso es también porque no se valoriza el trabajo en la casa. Además, Porque- no se valoriza. Ahí Porque está. hay motivos, por Porque- ejemplo, hay ejemplos que el hombre llega a la casa y dice, ¿y qué hiciste en el día? ¿Sí? Oh, mira, hermana Solange. ¿Cómo dice eso? De verdad. Oh, Bueno, es Esa es la, cierto eso. la falta de sociedad, bola. la sociedad, el sistema Sí. capitalista no reconoce lo que se llama Sí. el trabajo de la Exacto, mujer claro. en el hogar. Lo que se llama trabajo, desde el punto de vista, digamos, de la economía capitalista, se llama el trabajo no remunerado. Porque en el sueldo del varón no está contemplado el trabajo de la mujer, que le lava la ropa, que el marido va a la La pega lavadora con ropita lava. limpia, ¿ah? Que plancha, que cuida a los niños, todo eso. Sí, Eso es un trabajo no remunerado. exacto, ¿Mm? exacto. Sí, a uno no la ven todo lo que hacen el día porque ellos se levantan y está así, pero y llegan, los niños Entonces, desordenan, o está igual. eso el hombre tiene que entenderlo, el marido. Que cuando tiene que valorar el trabajo de su mujer. Pero eso, ¿cómo lo puede hacer un marido? Reconociendo, digamos, no solo el trabajo de su mujer, sino reconociendo la dignidad de la persona de su mujer. Eso es. ¿Quién es su mujer? De ahí parte. Porque muchos hombres reconocen el trabajo de su mujer, pero la tratan como estropajo. Para eso Sí. está ahí, po. ¿Cierto? Pero no le da la dignidad. Y es cierto eso, y eso es grave, porque eso tiende a humillar a la persona. Claro. O la mujer a veces usa al marido que llega a fin de mes, es como que si lo agarrara de los pantalones, lo diera vuelta así, sacara toda la plata, las monedas, la pesca y dice, ya, ándate para afuera. ¿Ah? Bueno, eso sucede, sí, hasta en mi familia yo lo vi. Sucede en familias incrédulas, matrimonios incrédulos, pero sucede en matrimonios cristianos también. ¿Por qué? Significa muchas veces que ellos van a la iglesia, han llegado a la iglesia, pero no han llegado a Cristo. Y tal vez no son convertidos, porque la conversión es mirar las cosas como Cristo las ve. ¿Cómo yo voy a ver a mi esposa como poco menos que una esclava, siendo cristiana, siendo ella también cristiana? No, es mi hermana en Cristo. Y como decía la otra vez, algunos esposos, maridos, son muy amables con las hermanas en la iglesia. Sí. ¿Ah? Salud, hermano. Pero no son amables con su esposa, que debería ser su amiga, Claro. socia, cómplice y hermana. Y eso, ¿sabe qué? Eso tiende a la mujer a llevar a dos causas. O se rebelan o se sienten menospreciadas, Menospreciada, claro, eso humilla. Y fíjese, y los varones, yo digo los varones cristianos, no toman en cuenta el peso, la influencia que ellos tienen en la familia y en los hijos. La sola presencia del varón cambia. Una Sí. mujer sola, viuda o separada, lo que sea, por cualquier razón, sin marido, anhela tener un varón en la casa. Pero un varón de verdad, po. Exacto. Anhela eso, Sí. porque eso les da seguridad. Porque están ellas para eso. Y a veces los varones, nosotros realmente nos desperdiciamos la oportunidad de ser de bendición. Los maridos sobre todo, incluso cristianos, de ser bendición para su familia. Y ese es el llamado que tiene el varón. Ama a tu esposa incondicionalmente. Siguiendo después con esto, a los hijos.
a los hijos, les dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. No les dice que esto es porque los padres son buenos, no, porque esto es justo, según Dios. Y más todavía, más atrás dice, honra a padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa, y para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué representan los padres? Del punto de vista de la autoridad, son, de alguna manera, la representación de Dios, la autoridad de Dios. Y cuando yo honro padre y madre, estoy honrando la autoridad de Dios. Y fíjese, dice padre y madre. Sí. Y por eso dice, por eso tendrás larga vida. Hay una promesa respecto a eso. Honrar padre y madre significa también no solo respetarlos, sino cuidarlos cuando ellos ya no pueden trabajar, o están enfermos, están postrados y necesitan atenciones. Y yo honro a mi madre, yo honro a mi padre. Yo vi un hermano en la iglesia cómo llegaba con su padre que estaba enfermo y lo llevaba abrazado así a la iglesia y lo dejaba a la casa, y él del trabajo se iba a la casa de su padre para cuidarlo hasta que murió. Fue un ejemplo admirable para toda la iglesia cómo honrar padre. Y hay una promesa en la Biblia respecto a eso que viene desde el Antiguo Testamento, y si está acá en los sitios del apóstol Pablo es porque es vigente. Hoy día los padres son desechables, los viejos son desechables, van a los ¿cuántos se llama? A los asilos. Claro, porque el padre y madre trabajan y tienen hijos y no quieren tanto problema, ya meta al viejo allá. Y la otra solución que están buscando es la eutanasia, a los inservibles matarlos. Entonces, este principio, como se ha roto el principio de autoridad, se rompe también esto de honrar padre y madre. Y cuando yo deshonro a mi padre y madre, mis hijos están viendo este ejemplo. Y es posible que ellos hagan lo mismo conmigo. Y eso es lo terrible. Porque pensamos que somos jóvenes, que tenemos trabajo, que podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, que eso va a ser para siempre. No, vamos a llegar a la situación de nuestro padre, nuestra madre, que se enfermó, se postró, anciano, y no puede. Necesita cuidado de otra persona. ¿Y qué van a hacer los hijos? ¿Qué vieron los hijos? Cómo el papá echaba de la casa al abuelo y a la abuela y los mandó por allá en un asilo. Ellos van a hacer lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque se perdió el principio de autoridad. Entonces, el amor no es una obligación, el amor sale de la relación con Cristo. Entonces, el varón tiene que ser la medida del amor de Cristo en la familia. Porque esa es una provisión dada al varón. Fíjese que nos dice a la mujer, ama a tu marido. No, respeta, porque a la mujer le cuesta eso. Respetarlo. Claro. Pero la medida del amor está dada al varón. Así que, y eso está en la Escritura. Esto, el mundo secular lo ha roto. No lo respeta, lo viola, no lo considera, tiene otros parámetros de la familia. Estamos llegando a una situación de rotura de la autoridad en la familia. ¿Se piensa que esto no tiene consecuencias? Claro que tiene consecuencias. Usted, por ejemplo, tiene un estudio bien interesante, recogió algunos datos. ¿Podría sí, estaba señalar? pensando justamente en las consecuencias que tiene que el matrimonio, el hombre y la mujer, haya perdido el equilibrio en cuanto al mandato que dice el Señor, en no llevar las cosas como Él dice. Las consecuencias que trae principalmente el hombre, el padre, que se convierte en un padre permisivo con los hijos. Y algunas de las consecuencias es que los hijos con padres permisivos solamente les importa lo que ellos sienten, lo que ellos quieren, porque no ven autoridad en sus padres.
hacen cosas, expresan sus propios sentimientos sin importar lastimar a los demás, a otros, a los que están a su alrededor, incluso a sus padres. No se esfuerzan. Siempre, ¿por qué no se esfuerzan los hijos de hoy? Porque saben que teniendo padres complacientes, igual van a obtener lo que quieren. No tienen un guía. Los jóvenes actualmente, yo he conversado con muchos jóvenes, amigos de mi hijo, no tienen autoridad. Los hijos de hoy no tienen autoridad. Los jóvenes no ven a alguien firme a su lado. No tienen este es mi ejemplo de autoridad. Los he preguntado directamente. No tienen un padre con autoridad. Ven siempre a la madre con autoridad. Y eso desequilibra todo el asunto del matrimonio. No ven un orden jerárquico. La falta de limitaciones que el padre no da a sus hijos y la falta de autoridad, de guía, demuestra el poco poder que tienen los padres sobre los hijos. Y los hijos a la larga, ¿cómo se sienten? Inseguros, insatisfechos, porque no ven un equilibrio en el hombre. Y las consecuencias en la adultez, a medida que van creciendo los jóvenes, son hijos demandantes, exigentes, caprichosos, se convierten en tiranos, solamente quieren hacer su voluntad. Así está la juventud de hoy. La mayoría son egoístas, solamente quieren complacer sus propias necesidades, sin importar a veces pueden estar todos. Les voy a poner un ejemplo muy común que usan los jóvenes ahora, que no se dan ni cuenta porque como están tan acostumbrados. Por ejemplo, si tienen dinero, van y tienen ganas de comer algo o beber algo, van, se compran un pollito, una bebida con la polola, suben a la pieza y se comen ellos solos. No comparten con nada, se ponen a tal extremo egoísta que no le importa si su hermano chico tiene hambre o le gustó lo que llevan para arriba, ¿entiende? El egoísmo llega a tal que no hay esa sensibilidad, amor fraternal por el prójimo. Hasta ese extremo ha llegado la juventud actual. Son rebeldes, se sienten insatisfechos, poca tolerancia a la frustración. Nunca resulta suficiente lo que tienen, siempre quieren más y más, como que nunca se sacian. Y eso solamente se debe porque están como en un desequilibrio emocional por la falta de alguien que autoridad y poder. Porque la madre no suple esa necesidad. No. Aunque nosotros tratemos, y lo digo por experiencia propia, no se suple. Eso es verdad. Y hay datos de estudios sociológicos. Hay uno, por ejemplo, sobre las iglesias en Estados Unidos. Por ejemplo, una estadística da que la madre que se convierte y va a la iglesia raramente logra que los hijos vayan a la iglesia y se conviertan. Puede lograr uno, si son varios, pero si son dos, lo más probable es que no logre. Pero cuando el varón se convierte y va a la iglesia, al tiempo después se convierte toda su familia. Y ese es el peso específico que el varón, la autoridad del varón tiene en la familia. Y los varones a veces no nos damos cuenta. No asumimos las responsabilidades que se nos ha dado, los dones que se nos han dado como varones de Dios, esa autoridad, en general al varón, y sobre todo al varón de Dios, que tiene que ser consciente de eso, de su responsabilidad respecto a la familia. Porque la familia es el primer núcleo y es el núcleo de la sociedad. El hecho de que en la familia no haya autoridad, y son los datos estadísticos de los últimos 30 años, ha significado la descripción que hizo de una juventud desorientada, insegura, caprichosa, egoísta, adicta a las drogas y un buen porcentaje a la delincuencia. Las cárceles están llenas de jóvenes. 50 años atrás el promedio era de 30 años para arriba.
la gente que estaba en la cárcel. El promedio. Habían jóvenes, sí, pero hoy día el promedio, ¿cuál es? De 15 a 20 años. Más de la mitad de los que están en la cárcel tienen ese promedio. No contemplando el Sename, que tiene... El Sename está lleno. Que son menores de edad. ¿Y eso de dónde sale? De jóvenes, de familias completamente destruidas, porque no tienen los principios de autoridad del padre. El padre puede estar presente, pero es ausente respecto a un montón de cosas. O simplemente abandonó la familia y la pobre mujer tiene que arreglárselas como puede con 1, 2, 3 o hasta 4 hijos. Es que es por lo mismo lo que hablamos delante, ya es tanto la modernización de la plata. ¿Por qué? Porque los padres trabajan, los hijos pasan todo el día solos. Ese otro aspecto papá, también. ¿sabéis qué necesito para esto? Toma, hijo. Le pasan plata, los hijos se van a los malls. Hay muchos niños que andan en skate ahora, pasan todo el día en la calle, desde la mañana hasta la noche. Entonces ahora todo es plata. Papá, dame plata para esto. Y los papás así están cuidando a su hijo, o sea, poniendo la atención con la plata. Es pura plata. Entonces los niños andan solos en la calle. Y los papás, claro. Trabajo, plata, más trabajan, más plata. Y los hijos en la calle. Un asunto un tema que recalcar, siempre lo voy a recalcar, es que cuando el hombre ha perdido la autoridad en el hogar, la mujer quiere suplir esa falencia que hay, pero como no es el rol que se le dio, bíblicamente no es el rol, entonces lo hace en una forma errada. Como por ejemplo, la mujer tiende a sobreproteger a los hijos, a extremos de sobreprotegerlos. Y los niños crecen de una forma tan sobreprotegida que se ponen irresponsables. Si no cumplen una exigencia que se les da lo mismo porque igual van a obtener lo que quieren. No se les exige mayor esfuerzo. Y usted lo ve hoy día, a los jóvenes no se les exige prácticamente nada, porque es la madre. Si ustedes ven cada hogar, la mayoría de los hogares son las madres las que están ordenando a sus hijos, tratando de guiarlos, pero no es una forma adecuada. Y a la larga estos niños son voluntariosos, inseguros, porque son inseguros emocionalmente, vulnerables a los vicios. Sí. Es una de las grandes consecuencias de esta situación, que no es nada de tan pequeña. No tienen el rigor interno para decir no a los vicios. Por eso caen tan fácilmente. Porque las madres, ¿qué tendemos a decir? A todos decir que sí, pues no vayamos a dañar a nuestros niños psicológicamente si le decimos que no. Porque eso se ha impuesto hoy en la sociedad. No le podías decir que no a tu niño, no podías decirle no, negarle las cosas. Lo estáis dañando psicológicamente. Y en el fondo lo estamos haciendo vulnerable a tantas cosas, que están expuestos a tanto. Y como son caprichosos, siempre logran su objetivo. Pero ese objetivo los lleva por un mal camino. Por eso, ¿con qué le suplen las mamás que están solas a los hijos? ¿Con qué le suplen eso? Con comprarles cosas. Ya, hijo, ¿quiere esto? Ya se lo voy a comprar. Sí, pero eso también lo hacen los papás a veces. Ambos. Sí. Y el problema es que se ha perdido, que los padres tienen que asumir un rol de autoridad. Ellos no pueden ser proveedores materiales, ellos tienen que ser proveedores emocionales, espirituales. Exacto. Eso significa un rol de autoridad. Pero ¿y qué pasa cuando los papás no están con la mamá? ¿Qué pueden hacer más allá? Bueno, eso es disfuncional, eso hay problemas. Por eso Dios no creó una familia monoparental. La familia partió ¿de qué? De un matrimonio entre un hombre y una mujer, para que tuvieran hijos, criaran hijos, y cuando ellos fueran grandes hicieran lo mismo. Abandonarás padre y madre, te unirás a la mujer y serán una sola carne. Y eso es la reproducción de la sociedad. Formar otra familia. Entonces, el pecado ha roto eso, entonces tenemos una sociedad con un matrimonio disfuncional, con familias con serios problemas sociales y emocionales.
Y esto, la tendencia no es a disminuir, es a crecer. Porque junto con eso se han roto una serie de otros parámetros, como la autoridad, el principio de autoridad, como declarar el fracaso del matrimonio y poner otras alternativas. El matrimonio de homosexuales o monoparental, a través de la fertilización in vitro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el carácter del hombre de los últimos tiempos, y eso es lo que estaba pensando yo mientras usted decía, lo que dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo, capítulo 3. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué es lo que hemos estado hablando? Que se ha criado una generación caprichosa, amadora de sí misma. Egoísta. Que todo gira en torno a él. Él es la autoridad, sus deseos son ley. Y podemos verlo en nuestros niños. Exacto. Eso no es una cosa. Y esos son los hombres del futuro. Después, ¿qué dice? Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Estos hijos caprichosos, ¿cómo son con los padres? Ingratos. ¿Y qué dicen a los padres creyentes cuando ellos están en ¿qué es tu Dios? Impío. ¿Qué más dice Sin anteriormente? afecto natural. Es el tema que estamos tocando. Sin afecto natural, es decir, sin amor por los seres queridos. No honra padre y madre, porque está centrado en sí mismo. Claro. Y después dice, implacable, crueles. Pero todo esto nace ¿de dónde? Del amor a sí mismo. Yo primero, yo segundo, yo tercero, yo cuarto, yo quinto, 12º mi sombra. Exacto. Así. Es cierto. Ellos no lo dicen, pero viven de esa manera. Tenemos hombres y mujeres criados de hace 30 años atrás con esta lógica de matrimonio sin autoridad, que viven así. Y la generación que está surgiendo ahora va a seguir viviendo así y tal vez en peores condiciones. Entonces, ¿qué está saliendo esto? El carácter del hombre de los últimos tiempos. Lo estamos viendo bajo nuestros ojos. Y la responsabilidad es de los varones. Aunque esto esté profetizado, pero varón, si tú tomas conciencia de lo que tienes que hacer en tu familia, y si eres varón cristiano, esto no puede ocurrir en tu familia, en tus hijos, y en los hijos de tus hijos, y los hijos de tus hijos de tus hijos. Después, ¿qué dice? Crueles, aborrecedores de lo bueno. Eso, porque el capricho es eso. Aborrece lo bueno, porque si a mí no me conviene, ¿por qué va a ser bueno? Para mí es malo. Aborrece lo bueno. Después dice que tendrán apariencia de piedad, o sea, apariencia de santidad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Entonces muchos de ellos se hacen religiosos y que tienen una apariencia de hombre de Dios y que predica. Pero, ¿qué dice acá? Niegan la eficacia de ella. ¿Por qué? Porque no la viven. No, no pueden vivirla porque en el fondo es como los predicadores de la prosperidad. Predican a Cristo para sacarle plata a la gente, pero no están pensando en la santidad de la gente, sino en sacarle plata. Son ávaros, codiciosos. ¿De qué? De esto. Esta es la bendición. Oh, y los ojos así le crecen y le sale el signo peso. Como los monos animados, como al más pato, que anda siempre con los ojos llenos de dólares. Codicia. Pero habla de cosas de Dios, y crea, y pacte, y declare, y esto, y ponga 50.000 y va a recibir 1 millón. Y el único que recibe millones es él.
Entonces no promueve santidad, no puede promoverla. ¿Por qué? Porque está pensando en su codicia y negando la eficacia de la piedad, la santidad. Eso, y esos son los tiempos. Y los tiempos peligrosos comienzan con ¿qué? Con la destrucción de la familia, como Dios la estipuló. Un hombre y una mujer. Un hombre que tenga comunión con Dios, un hombre que ame a su esposa, una esposa que respete a sus hijos, o sea, a su esposo, hijos que obedezcan a sus padres. En Cristo Jesús. Y cuando esa regla no se cumple, la familia se destruye. Entonces se empiezan estas alternativas extravagantes y perversas que se están proponiendo. Diga, ¿quería decir algo? No, volviendo sobre los esposos. Dice, 1 Corintios 7:5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué se entiende por eso? O sea, ¿qué me está queriendo decir Pablo acá? Hablando de un matrimonio cristiano. Sí. Un matrimonio cristiano dicen, vamos a abstenernos, por ejemplo, este mes de tener relaciones sexuales, porque vamos a dedicar tiempo, no sé, a servir al Señor o a orar al Señor. Entonces, ¿qué dice el pasaje? Sí, háganlo, pero un tiempo correcto, es decir, Prudente. no lo alarguen tanto que el hombre o la mujer comience a caer en tentación de comenzar a mirar para el lado. ¿Ah? Exacto, A eso se refiere. exacto. Porque a veces matrimonios cristianos dicen, bueno, por alguna necesidad vamos a buscar el rostro del Señor, entonces nos vamos a abstener del sexo por una semana ya. O por el tiempo, eso depende de la vida sexual de cada matrimonio. Pero si tiene que ser un tiempo prudente, porque si es mucho, puede el diablo aprovechar esto y producir tentaciones. Entonces se vuelvan a unirse, en fin, y no negarse uno al otro. No negarse, a menos que la persona esté enferma. Si el marido llega de la pega hecho bolsa y pateando la perra, usted no le va a decir, mijito, no. O si el marido ve que su mujer es verdad que le duele la cabeza, si es verdad que le duele la cabeza, que tiene un problema de salud, bueno, no puede usar este pasaje diciendo, no te puedes negar, no. Entonces ahí depende de qué, el amor, porque ahí yo tengo que cuidar a mi pareja. Pero si yo la veo mal, ¿cuál es la necesidad? La necesidad es que yo la cuide en ese momento. Claro. Te traigo un remedio, que acuéstese, yo lo voy a servir, mijita. Mm. ¿Ah? Eso es sabiduría también. Y es amor. Y si la esposa ve llegar a su marido hecho bolsa y pateando la perra, te voy a preparar el baño con agüita tibia para que descanse. Oh, qué rico. ¿Qué película es Qué esa, pastor? lindo. Esa es la ¿Qué película película? que deberían pasarse todas las Ay, cosas. ¿qué película es? ¿Ah? ¿A prueba de fuego? Pero mire, Entonces el que viene pateando la perra dice, ya, menos mal. Y después ahí en la agüita se descansa y después sale fresquito, cansadito. Mijito, te preparé esta comidita. Y después usted puede hacer así, lo que quiera con él. ¿Ah? lo prepara. Pero que es amor. Y ese amor es el que nos da la sabiduría. Porque yo estoy para servir al otro, no para servirme del otro. Cuando un esposo exige las justas exigencias que tiene con su mujer, pero en una situación donde la mujer no está en condiciones, eso no es amor, eso es tiranía, eso es machismo. ¿Me entiendes? Pues incluso algunos citan la Biblia. No podéis negarte. Sí, No, pues. es verdad. ¿Se fija? Entonces, ¿de qué depende? No, pues el principio no es ese, el principio es también ese, pero el principio ¿dónde está? Digamos, a monte, como se diría. Es que yo tengo que servir a la otra persona. Servirnos mutuamente. Entonces, cuando yo sirvo a la otra persona, busco su bienestar. Claro.
Si yo la veo mal, voy a tratar de ayudarla a que salga de esa situación, etcétera, eso. Pero eso lo da el amor y la sabiduría, porque cuando yo actúo con mi egoísmo, mis necesidades, mis caprichos, y pesco la Biblia y digo, ¿qué dice esto? Así que tú, punto. No, eso no es sabiduría. Eso no es sabiduría. Hasta el diablo usa la escritura Claro. para jodernos. Sí. Bueno, pastora, la importancia estábamos leyendo ustedes recién en 2 Timoteo 3, que habla de cómo será el hombre de los tiempos finales. Debe ser muy tomado en cuenta por nosotros, los matrimonios cristianos, los que tienen hijos pequeños. Esto deberíamos aprenderlo de memoria para no repetirlo en nuestros hijos. Si tenemos niños pequeños, aprovechar el tiempo para educarlos en la palabra, porque eso les va a ahorrar tantos dolores de cabeza. Sí, es cierto eso. Porque lo dice, por ejemplo, en Deuteronomio. Veamos Deuteronomio 5. Creo que lo vimos en... Sí. Deuteronomio 6. El gran mandamiento. Claro. 6, a ver, lea del versículo 5 al 9. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este es un mandato al varón, al padre de familia, de amar a Dios con todo y enseñar eso a sus hijos. Y da varias fórmulas para que toda su familia aprenda, conozca, amar a Dios. Entonces, el varón tiene esa responsabilidad, enseñar a sus hijos la palabra, como decía usted. Hay una edad donde los niños son una esponjita, captan todo, y eso les va a marcar la formación de su carácter cuando sea más adulto, va a condicionar su conducta. Mire, Fidel Castro decía lo siguiente, años atrás: denme una generación de niños menores de 8 años y voy a tener una generación de comunistas. ¿Por qué? Porque lo que aprenden a esa edad no se les olvida jamás. Y ellos usan eso. Porque todos lo creen, los niños, todos lo creen. Y eso forma su personalidad. Entonces, ¿por qué el Dios tiene el mandato del Padre a enseñar a amar a Dios sobre todas las cosas a los hijos desde el principio? Para que ellos, chiquititos, conozcan a Dios, cuando sean adultos, sean hombres de Dios. Entonces, si tienen niños chicos, aprovechen su tiempo. A veces yo llegué ya viejo al Evangelio, mi hijo ya estaba crecido, no puedo tener el mismo trato ya. Todo lo que yo le he predicado, le he enseñado, tratado de enseñarle a mi hijo, aunque él me respete, me escucha, pero yo más no puedo hacer. Pero sí tengo un medio, un ministerio: orar, que el poder y la misericordia del Señor, así como tuvo misericordia conmigo, que me tomó cuando era viejo, tenga misericordia con él. Exacto. Porque muchas familias, padres se convierten en el Evangelio con hijos grandes ya. Entonces no puede ser el mismo tratamiento. Ahí el testimonio y la oración son clave. Sí. Para que estos hombres y mujeres ya puedan el Señor atraerlos. ¿Alguna pregunta más?
Eso es lo principal. Dejar enfatizado eso que los padres cristianos tienen este instrumento que es la palabra, es a Cristo. Si no lo utilizan, tendrán sus consecuencias porque no utilizaron este instrumento principal. Estas son las herramientas para criar a nuestros hijos, a nuestros niños en la iglesia. Y nosotros que enseñamos a los niños prepararnos con responsabilidad para los niños que vienen, porque hay niños que vienen solos, sin familia acá. Y esta es la única posibilidad que tienen. A eso hace responsable la iglesia, pero no elimina la responsabilidad de los padres. Exacto. Sí. Estoy hablando más de los niños solos. Claro, que porque llegan los solos, padres, o sea, la formación, según la Biblia y según el diseño de Dios, la formación, la educación de los hijos se hace en familia. Ahí los valores, el niño o la niña quiere los primeros valores, ¿dónde? En la familia. No en el colegio ni en la iglesia. Bueno, hay casos que aquí vienen niños, por ejemplo, que los padres son incrédulos, pero ellos vienen. Claro. Esto va a ser una lucha más adelante, a veces ha sucedido. Entonces ahí hay responsabilidad de la iglesia respecto a ese niño, pero también hay responsabilidad de la iglesia Exacto. poder llegar a los padres de ese niño con el evangelio. En algún momento tendremos que llegar a los padres a predicarles el evangelio. Yo doy gracias a Dios, le doy muchas gracias al Señor porque tengo una hija de 16 años y le doy gracias a Dios que ella es tranquila. No meto la mano al fuego por ella porque yo no sé lo que hace de la reja para afuera. Pero gracias a Dios ella del colegio a su casa, mamá, me pasé para tal lado, me llama, estoy ahí siempre. Y gracias a Dios le puse atajo antes porque yo era de que igual le daba permiso, mamá, me puede quedar a la casa una compañera y le daba permiso casi todos los fines de semana. Permisivo. Estaba más chica, era muy permisiva. Mamá, me da, ya confiaba en mí. Pero ahora tanta cosa que está pasando, niñita jovencita de 13, 15 años embarazada, mucha lolita, ay no, una fiesta y quedan embarazadas. Entonces, con el temor del Señor dije no, y le puse el límite. Y no la dejo salir. Sí, no la puedo tener tampoco amarrar en la casa porque se me puede poner rebelde, pero gracias a Dios es tranquila. Me ha costado igual no sé, disciplinarla porque igual soy mamá soltera yo con ella. Claro. El papá no lo ve hace años, pero la ha criado solita y bien. No es una niña exigente, una niña de casa, es tranquila, no tengo mayores problemas con ella de pasar rabia, que sea atrevida o desobediente. Sí, no es perfecta, pero gracias al Señor, el Señor la está disciplinando y me está ayudando a que yo sea un ejemplo para ella y que vea que su mamá quiere estar firme en el Señor y quiero seguirlo hasta que el Señor me lleve y que ella también vea eso. El buen ejemplo, eso es importante, el testimonio de los padres a los Sí. hijos, porque perfectamente, y sucede que muchos padres pueden ser muy religiosos, muy devotos en la iglesia, pero en la familia no es así. Yo siempre cuento esto de que se lo escuché a un pastor que decía que llegaban los papás con los niños, la familia, y papás cariñosos con sus niños. Entonces el niño decía, ay papá, que me gusta venir a la iglesia porque aquí eres más cariñoso que en la casa. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en la casa no hay un trato deferente, cariñoso, cristiano, respetuoso. Entonces, ese testimonio, ¿qué va a significar? Que el niño, claro, va a ir a la iglesia, pero cuando ya él esté más grandecito, sea un adolescente, él se va a ir de la iglesia y de la familia. Y chao Dios, chao de todo, ¿por qué? Porque tiene un testimonio horrible, porque el Dios de mis padres es un Dios que... Mira cómo son, porque es como todo el mundo, él va a ver a Dios a través de los padres. Y si el testimonio de los padres es hipócrita, es decir, Dios es hipócrita. ¿Qué Dios tiene en esto? Entonces a veces no entendemos por qué nuestros hijos son tan rebeldes. No, revise cómo ha vivido su testimonio como padre, como madre en su casa. Claro, de que somos creyentes, las consecuencias Porque que a veces suceden en los hijos. Los hijos nos dicen, tú dijiste esto,
pero tú en la casa hacías esto otro. Y a veces son los críticos más duros. Y no deja, son verdaderos. Mi hijo Esteban tiene 5 años y se da cuenta de muchas cosas a veces nosotros, y él nos critica a nosotros y a nosotros nos deja así. Se Dice, dan cuenta "Papá, de todo, porque nosotros mamá". creemos que los niños no se dan cuenta. Sí. Es la mayor ignorancia de nosotros, ¿ah? Como padres, creyendo que los niños No, los no niños perciben entienden. todo. Entienden todo. Tienen pocas palabras para expresarlo, pero cuando pueden expresarlo, te lo van a decir con detalle. Sí, Y ese es un testimonio que tienen que dejar los padres. sí. Porque yo no soy creíble con mi hijo si le enseño, hijo, no hay que mentir. Pero cuando llega un cobrador, dile que no estoy. ¿Ah? Entonces el niño que va a decir, papá, no dice tu Biblia que no hay que mentir y tú le mentiste al caballero. Sí, pero dijo una cuestión así livianita, mentirita blanca. Claro, exacto. Entonces, ese niño, ¿qué imagen va a tener de Dios? A Dios se le puede mentir, que se pillo. Entonces, bajó, se llama vituperar el rostro de Dios. Exacto. Entonces, y son cosas que hemos vivido, pero a veces no sacamos las consecuencias, los efectos que tienen en los niños y en nuestras vidas. Y nos reímos, porque parece chistoso. Claro que es chistoso, pero esto tiene consecuencias. Mi hijo me dejó en vergüenza un día porque siempre pasan los testigos de Jehová en mi pasaje allá en la casa. Entonces, aló, aló. Y yo digo, son al tío porque aló por todos lados. Entonces, no, ven. Shh, cállate. Entonces un día va y me dice fuerte, mamá, dijo mi papá que lo tenéis que esconderte de los testigos de Jehová, que tenéis que hablarle de la palabra. Me dijo, dije, sí, me dijo, no tenéis que esconderte. Y yo ahí salí y hablé con ellos. Nunca más. Me dio vergüenza ¿Ves? que él me dijera. Claro, Exactamente. dése cuenta, imagínese. Sí. Y ellos guardan muchas cosas en su corazón. Y eso va a ser parte de su carácter y personalidad en el futuro. Entonces, bueno, nos reímos, pero esto Sí. tiene consecuencias. Sí. A veces los niños chiquititos a uno le enseñan. Exacto. Amén. Amén. Sí. Y a medida que el Esteban vaya aprendiendo la palabra, vaya conociendo No. al Señor, va a hablar hermoso. Sí. Sí. Es inteligente, mi hijo, Sí, le doy sí. gracias al Señor. Sí, porque Amén. sí. Todos los niños son Me inteligentes, enseña. lo que pasa es que nosotros creemos que los niños son tontos. Y O que no entienden. en el fondo somos nosotros los tontos que no entendemos. Bueno, hermana, yo creo que este tema de la familia podría dar para más, Sí. porque en la familia no solo hay problemas, no solo, digamos, está siendo bajo ataque, sino también hay una vida que vivir, por lo menos por parte de los cristianos que tienen la escritura, de cómo vivir la familia. Para mí, y digo lo digo con harta pena, veo que sobre este tema en las familias cristianas hay mucha ignorancia. Sí. Muy poco sentido común, falta de sabiduría, falta de palabra, abuso de la palabra. Entonces, es penoso. Eso habla de que nuestra conversión a veces no es completa. O tal vez no somos convertidos. Claro. Y eso es lo que tenemos que pensar. Si somos familia cristiana, discernir los pasajes que nos hablan de cómo debe ser el padre, cómo debe ser la madre, la responsabilidad de los hijos, la responsabilidad del padre, la responsabilidad de la madre, lo que es una familia siguiendo el diseño de Dios. Porque la obediencia hay bendición, ahora y a futuro. Entonces, no es una cosa para decir, vamos a salvar la familia ahora, no. Estamos pensando en las generaciones futuras, estamos pensando que eso glorifica a Dios. Amén. Sí. Claro, porque ese es su diseño. No es diseño humano esto. Eso es diseño de Dios. Y cuando las criaturas hacen lo que Dios dice que deben hacer, eso da gloria a Dios. El hombre es la única criatura que se revela a Dios. Los animales no se revelan a Dios. Hacen lo que Dios los hizo para lo que tenían que hacer. Y eso da gloria a Dios. Amén. Pero cuando el hombre y la mujer fueron creados para
tener familia, ¿qué es lo que hace el hombre? Se divorcia, busca un matrimonio homosexual, monoparental. O sea, se revela a Dios. Y eso no glorifica a Dios. Pero vivir en Cristo Jesús, el diseño que Dios formuló para la familia, es bendición y es gloria de Dios. Y a veces no pensamos en eso. Pensamos solo en que yo tengo que estar bien. No, esto es mucho más que eso. Esto no es de nosotros, esto es de la gloria de Dios. Ahí está nuestra bendición. Ahí está la bendición del hombre y sobre todo la del creyente. Así que es un tema que yo invito a los hermanos, hermanas, a leer la escritura sobre este tema. A los pastores pedir consejería, exigir que los pastores estén preparados sobre este tema. En estas cosas no se puede ser dogmático. Le voy a poner un solo ejemplo, y esto yo lo he escuchado de pastores. Una mujer separada, lleva, no sé, 15, 20 años separada, y se va a casar con otro varón, y algunos pastores le dicen, no, si usted quiere estar casada tiene que volver con su marido. Están separados ya 20 años. El otro hombre se casó. Ah, entonces no se puede casar usted. Tiene otra familia. Pero eso es falta de discernimiento sobre los principios que establece el Señor. ¿Por qué a una mujer joven todavía la voy a hacer ponerle esa carga que ella no va a soportar, va a pecar? Entonces hay pastores que a veces ponen cargas que hombres y mujeres no son capaces de llevar, siendo cristianos. Entonces hay que discernir las escrituras. Dice, han habido casos de familias en que el marido golpea a su mujer, incluso familias cristianas, y han habido denuncias y todo eso. Pero ¿qué tiene que decirle? Hay pastores que dicen, no la denuncie, usted tiene que someterse a su marido. No, pero hay en riesgo una vida aquí. Sí. La integridad, no hay dignidad de la persona, y hay en riesgo la integridad física de la persona y la integridad emocional. ¿Para qué vamos a hablar de la espiritual? Entonces eso no es otro principio el que se aplica ahí. Entonces los pastores tienen que discernir sobre esto seriamente. ¿Cómo yo a una mujer que está sufriendo, que es azotada 2 veces al mes por su marido, decirle, tú tenés que someterte a tu marido? Ella está sometida ya, porque ya está sometida, por miedo, por lo que sea, pero está sometida, pero está arriesgando la vida. Entonces un pastor no puede decirle, no podéis hacer la denuncia, porque eso es rebelión contra tu marido. No, perdóneme, ahí hay un problema, ya un delito casi. Entonces digo, pastor, discernir sobre esto. El amor de Cristo es un amor incondicional, de servicio, de servir al otro. ¿Por qué una mujer que es golpeada habitualmente por su marido, cuál es el servicio que está haciendo ese varón? Está en pecado. Y una mujer que es sometida por miedo, por lo que sea, ya está cumpliendo. Entonces, ¿qué más le va a exigir? Tiene que defender la integridad de la mujer, porque ahí hay peligro de muerte. Y los principios bíblicos no son para la destrucción de las personas. Dios hizo los principios ¿para qué? Para que vivamos en bendición y demos gloria a Dios. Pero eso no da gloria a Dios. En ningún caso. Entonces, hay que discernir sobre esto. Y muchas veces somos dogmáticos. Y estos casos hay que verlos caso por caso nomás. Exacto. El Señor Jesús dice que solo lo dijo en Mateo, respondiendo a los fariseos, que no se separe el hombre y la mujer, porque los creó hombre y mujer, y se separarán de sus padres y serán una sola carne, a menos que haya un caso de fornicación. Pero la mujer puede perdonarle al hombre eso. También.
también, pero cuando hablamos de perdón, usted puede perdonarlo. Yo puedo perdonar a una persona, perdonarle porque le perdono su pecado, pero no significa a veces que eso va a significar que tengamos la misma amistad. Se rompe eso. A veces se rompe. Entonces se necesita un periodo de restauración. Yo no tengo rencor. Ya no tengo rencor, perdoné, etcétera. Pero ya no le tengo confianza. Porque ya sé cómo es. Entonces se necesita un periodo de restauración de la confianza y restauración de la persona para generar confianza. ¿Me entiende? Por ejemplo, y las consecuencias de algo no son, por ejemplo, una persona, un hombre que asesina otra persona y esta persona, o en Estados Unidos varios casos, condenan a muerte. Los familiares de la víctima, supongamos que ellos perdonan a van y le dicen: te perdonamos, no te guardamos rencor en el Señor y queremos que te conviertas al Señor. ¿Eso lo libra a este hombre de la condena a muerte? ¿De las consecuencias de eso? No lo libra. ¿Me entiende lo que quiero decir? El pecado, el perdón no nos libra de las consecuencias del pecado. Dios nos perdonó por medio de Cristo Jesús, pero no me libra del decreto que hizo Dios cuando dijo: si tú desobedeces morirás. Morimos. El efecto del pecado sigue. ¿Me entiendes? Sí. Morimos todos, creyentes y no creyentes. ¿Por qué? Porque somos naturaleza pecaminosa. El pecado, las consecuencias del pecado no se pierden por el perdón de Cristo. Lo que sí ha agregado algo: Espíritu Santo, una regeneración para que después de esa muerte tengamos vida eterna. Ese es el efecto del perdón. ¿Y cuál es el caso del condenado a muerte? ¿Cuál es el efecto positivo? Podría ser que esa familia que lo ha perdonado va y le predique el Evangelio para que se convierta. Esa es su posibilidad. Pero la consecuencia de su asesinato se va a cumplir. Entonces, si yo perdono a una persona que me hizo muy mal, yo ya no le guardo rencor, pero no le tengo la confianza, ya sé cómo es. Y si yo quiero mantener tengo que restaurar esa relación de mutua confianza a través de la palabra, y eso requiere tiempo. Puede ser largo, corto, depende del empeño que se ponga. En el matrimonio exactamente igual. El matrimonio, por eso dice que tu enojo no se ponga el sol sobre él. Porque si lo dejas para el otro día, comienza a echar raíz, amargura. Y eso levanta murallas de bronca. Y esa otra raíz es como las plantas, la mala hierba, que se reproduce así. Por eso dice: no se ponga tu enojo antes que se ponga el sol. Eso quiere decir que tengo que ponerme en la buena con antes que termine el día, perdón, madre, esposo. Perdón. Aquí se perdona a ambos. Entonces, ahora, si hay amor en Cristo Jesús y somos cristianos, indudablemente vamos a hacer el esfuerzo de perdonar, conversar, orar en el Señor, que nos ayude a perdonar, etcétera. ¿Me entiendes? Esa es otra cosa. Entonces ya hay uno como que puede bloquear las consecuencias de un... Ahora, si es muy grave, no sé, y se ha acumulado en el tiempo, eso necesita tiempo. En el Señor significa un esfuerzo por parte de ambos en este caso, sobre todo en matrimonio. Ese es el... Bueno, ¿lo dejamos hasta aquí? Sí, como estamos ya terminando, saludamos al público que nos ve, invitándolos para la próxima semana, próximo sábado a la misma hora, a las 9 de la noche, para que nos vean, y si usted puede participar enviando sus preguntas a la página. Pero antes de que nos vayamos, yo les voy a leer un versículo. Acabamos de leerlo, pero lo vamos a repetir porque es importante
Está en Deuteronomio 6, 5 al 9, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esa palabra me despido. Muy buenas noches. Buenas Dejo, noches, hermano. hermano. Que Dios los Buenas bendiga. noches. Y que se acuerden de ponerle el nombre al programa. Ah, sí. Está el concurso. Invite. Sí, hermanos, acuérdense. Corte.